La noche cayó sobre el valle con un silencio que no era paz, sino advertencia. Las luces de la casa grande titilaban a lo lejos como si el viento dudara en apagarlas. Dentro, Victoria no podía dormir. Daba vueltas en su habitación, observando el retrato de familia colgado sobre la chimenea. En él, todos sonreían. Ella, José Luis, los niños, y sin embargo cada trazo parecía una mentira pintada con la brocha del orgullo. Se acercó al cuadro y con un suspiro dijo en voz baja: «Si al final tengo que elegir entre perderlo todo o perderme a mí, esta vez elegiré mi piel». A la misma hora, en la casa pequeña, Damaso caminaba por el salón con el vaso en la mano. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Mercedes apartando su rostro. No estaba acostumbrado al rechazo, mucho menos de una mujer como ella. «Sigue siendo suya», murmuró. El silencio le respondió con la misma dureza que la verdad. Mercedes, en su habitación, no dormía tampoco. Miraba la luna a través de la ventana. Recordando las palabras de Bernardo en su última carta. «Resiste», decía aquella tinta antigua. «Resiste, porque lo que no se destruye con fuego, florece entre las cenizas». El eco de esa frase la sostuvo. No permitiría que Damaso o nadie más definiera su destino. Al amanecer escribiría al juez, pediría una revisión, una apelación, cualquier cosa que detuviera el juicio de Luisa. Sabía que era arriesgado, pero su instinto le decía que detrás del silencio había una injusticia demasiado grande como para quedarse quieta. Mientras tanto, Alejo no se separaba del lecho de Adriana. La había llevado a la casa grande, donde Rafael y Victoria esperaban con los nervios rotos. Los médicos murmuraban, el aire olía a angustia y a incienso. «No debió forzarse tanto», dijo uno. «La preocupación la ha llevado al límite». Rafael tomó su mano y la apretó con desesperación. «Por favor, despierta, no me dejes ahora». En sus ojos se mezclaba el amor y el miedo de un hombre que ve cómo el destino se le escapa entre los dedos. Luisa, en la cárcel, sintió un estremecimiento sin saber por qué. A veces los lazos de sangre tiemblan a distancia. Y esa noche, entre las paredes húmedas de su celda, supo que su hermana estaba en peligro. Se arrodilló y rezó, no por ella, sino por el niño que venía. «Dios, si alguien tiene que pagar por mis pecados, que sea yo», murmuró, pero no ella. Fuera, el valle amanecía con rumores. Algunos decían que Adriana había muerto, otros que el juez había firmado ya la sentencia de Luisa. En las calles los rostros se volvían hacia las casas grandes con miedo reverente, como si esperaran una orden del cielo. Pepa, al escuchar el rumor, dejó caer la olla que sostenía. «No puede ser, no puede ser», repetía una y otra vez, hasta que Francisco la abrazó sin decir palabra. Por primera vez ella no lo apartó. En el despacho del duque, José Luis escribía sin detenerse. El papel se llenaba de frases entrecortadas, de nombres, de promesas. Cuando terminó, dobló la carta y la selló con cera. En el sobre solo escribió una palabra: «Justicia». Luego llamó a su ayudante y le dio la orden: «Llévala al juez y no digas que viene de mí». Esa decisión lo cambió todo. Por primera vez en mucho tiempo, el duque actuaba no como político, sino como padre. Pero el destino, caprichoso, no premia la redención inmediata. Victoria lo interceptó antes de salir del despacho. «¿Qué es eso?», preguntó con una mirada de acero. «Una carta», respondió él, «para arreglar algo que nunca debió pasar». Ella entendió. «¿Vas a salvar a esa mujer, a la que todos creen culpable?». Él asintió. «Voy a salvar a mi hijo». Victoria lo observó unos segundos, luego sonrió con una frialdad helada. «Entonces acabas de firmar tu final». En otro punto del valle, Matilde se debatía entre los pétalos y la culpa. Había preparado las flores para su boda, pero el brillo del amor ya no era el mismo. Las palabras de Bárbara resonaban en su cabeza. «No deberías casarte mientras otros mueren por causas más nobles». Tal vez tenía razón. Atanasio intentó tranquilizarla, pero ella ya había decidido que pospondría todo. Si el valle está de luto, no hay lugar para campanas. Leonardo, tras su beso con Bárbara, caminaba sin rumbo. El sabor de ella aún le ardía en los labios. No sabía si había cometido un error o si por fin había sido sincero. Cuando la volvió a ver días después, ella no lo evitó. Lo miró de frente,
sin tiernos, sin rabia. No podemos seguir mintiendo, dijo ella, y ese beso fue una despedida. Y aunque las palabras eran un muro, él entendió que detrás de ellas había amor. A veces amar también es saber irse. En el pueblo, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar antes de mediodía. Todos pensaron en lo peor. Pero no era muerte. Era un aviso. El juez había aplazado el juicio de Luisa. Mercedes, al enterarse, cayó de rodillas. No lo sabía, pero aquella carta anónima que llegó al tribunal había sido su salvación. Adriana, en su cama, abrió los ojos justo cuando el sol atravesaba las cortinas. Rafael la miró como si hubiera visto un milagro. «Estás viva», susurró. Ella sonrió febilmente. «¿Y el bebé?» «Está bien», respondió él. Y por primera vez, la esperanza regresó al valle como una brisa suave después de la tormenta. Pero mientras todos celebraban, Victoria observaba desde su balcón. Sabía que aquel respiro no era el final sino el inicio de algo más oscuro. «Cada luz deja una sombra», murmuró con una media sonrisa. En el horizonte un trueno anunció lo que nadie quiso oír. Valle Salvaje no había terminado de hablar. Esa noche el viento volvió a recorrer los caminos, llevando consigo los secretos que todavía no se habían dicho. En la casa grande el retrato familiar seguía colgado, pero una grieta cruzaba el vidrio justo en el rostro de José Luis. Nadie supo cómo ocurrió. Algunos dijeron que fue el viento, otros que fue la justicia. Y así terminó el día en que todos temieron perderlo todo, y algunos empezaron a recuperarse. En Valle Salvaje la paz siempre es un espejismo, y el amor, una deuda que se paga con silencio. Valle Salvaje, capítulo 311. El amanecer del 9 de diciembre no trajo calma al valle. El cielo tenía un tono gris que parecía presagiar que nada volvería a ser igual. En la casa grande, el eco de una discusión aún resonaba entre las paredes. Victoria había lanzado su pregunta como un cuchillo. Si todo se derrumbaba, ¿elegirías a tus hijos o a mí? José Luis no necesitó pensarlo. Su mirada, fría y calculadora, fue la respuesta. El futuro de mis hijos no puede ponerse en riesgo por ti, Victoria, dijo con una calma que dolía más que un grito. Ella lo miró, incrédula, intentando reconocer en él al hombre que alguna vez creyó amar, pero solo encontró ambición. El título de consejero real lo había seducido más que cualquier promesa de amor. La duquesa se quedó sola en el gran salón, con el fuego ardiendo como un reflejo de su propia furia. Apretó los puños, conteniendo las lágrimas. No iba a permitir que la dejaran atrás. Si José Luis estaba dispuesto a sacrificarla por poder, ella aprendería a sobrevivir en su ausencia, o a destruirlo desde dentro. En la cárcel, Luis esperaba. El aire allí era más denso que el barro del valle después de la lluvia. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por resignación. Había recibido la visita del juez. Un hombre de mirada vacía que pronunciaba la palabra sacrilegio como quien anuncia una sentencia divina. «Van a pedir tu vida», le había dicho. Y ella, sin derramar una lágrima, solo preguntó, «¿Y quién mueve los hilos detrás de todo esto?». Nadie respondió, pero el silencio le supo a nombre conocido: José Luis. Adriana, ajena a la magnitud de lo que se avecinaba, recorría los pasillos del valle con el corazón en vilo. Cada vez que pronunciaban el nombre de su hermana, algo en ella se quebraba un poco más. Rafael intentaba alcanzarla, pero la distancia entre ellos ya no era física, era emocional. «Tienes que cuidarte, Adriana. Tu bebé siente lo que tú sientes». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. «¿Y qué quieres que sienta, Rafael? ¿Que mi hermana muera y yo sonría?». Él no supo qué decir. Solo bajó la cabeza, derrotado. En la casa pequeña, Pepa intentaba mantener la rutina, cocinar, limpiar, distraerse, pero el valle entero parecía detenerse a escuchar los rumores sobre el juicio. Alejo había ido a verla para darle noticias. «Luisa está peor de lo que crees», confesó con la voz rota. «Pero te prometo que saldrá. Lo juro por Evaristo». Pepa lo miró con una fe desesperada. «¿De verdad lo crees, Alejo?». Él asintió.
aunque ni siquiera él estaba seguro. En medio del caos, otra historia ardía en silencio. Francisco, el mayordomo, se había declarado. Pepa no supo cómo reaccionar. Él, siempre tan correcto, tan medido, la había mirado con una sinceridad que la desarmó. «Estoy enamorado de ti», le dijo como quien lanza una verdad sin retorno. Ella intentó sonreír, nerviosa, pero él no se detuvo. «No te preocupes, Pepa. Que te quieran no cambia nada, salvo que no podría soportar tus lágrimas y algún día decides irte». La frase fue una daga. Pepa se levantó bruscamente, ofendida, confundida, viva. Mientras tanto, Leonardo se debatía entre dos mundos. Irene le había repetido una y otra vez que el destino ya estaba escrito, que debían casarse y marcharse lejos del valle, por el bien de Bárbara. Insistía. Pero esas palabras eran un castigo. Leonardo no podía imaginar su vida lejos de Bárbara. Aquella tarde fue a buscarla, decidido a obtener una respuesta que lo liberara o lo condenara. La encontró junto a la fuente, recogiendo flores para la ermita. Su belleza era una herida que no cerraba. «¿Te alegra que me case con Irene?», preguntó con voz temblorosa. Bárbara lo miró sin esconder su dolor. «No. Me duele. Pero es lo que hay». Él se acercó un paso, luego otro, hasta que sus respiraciones se mezclaron. «No digas eso», susurró. «No puedo soportar que te alejes». Cuando ella abrió la boca para responder, él la besó. Un beso desesperado, prohibido, que olía a despedida. En el valle, Dámaso y Mercedes celebraban su aparente victoria. El poder había cambiado de manos, o eso creían. Brindaban por su fuerza, por su alianza, por haber sobrevivido a los duques. «Gracias por cruzarte en mi camino»,